Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí transmitiendo este mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar meditando la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 32 al 51. Seguiremos hablando sobre la cercanía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en Mateo capítulo 24, versículo 32, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Puse como título este mensaje: ya brotan hojas de higuera. La cercanía del verano, o sea, la estación que nosotros conocemos como verano, es el que más gusta a las personas porque está cerca. Cuando empiezan a florear las plantas, es cuando la mayoría de los animales crían sus hijos y es el tiempo que hay mayor cosecha, hay mayor producción, mayor alegría para el paisaje que pinta los colores de flores. Esta es la estación agradable del año. Dice allá el versículo 33 también: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Así que el Señor Jesús anticipa que cuando las cosas empiezan a verse, es que su venida está cerca. Dice el versículo 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará. O sea que el cielo se puede envejecer, la tierra se puede envejecer, y de hecho algún día esto se va a acabar. Entonces eso quiere decir que cada día se acerca la venida del Señor Jesucristo, pero todas las profecías se tienen que cumplir. Eso no tiene que quedar nada sin cumplir. Dice el versículo 36: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que dice la palabra de Dios que solo el Padre sabe el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión a esta tierra. Él no quiso decir a la humanidad, no es que Él no supiera, porque Él es el mismo Dios, pero no era conveniente que las personas supieran, porque entonces, ¿qué fe tendrían las personas si lo supieran? Así que dice este texto, la pregunta, mis hermanos, que yo quiero hacer, y a todos que me escuchan: ¿qué estaría haciendo usted en este momento si no estuvieras encerrado por el coronavirus? ¿Qué estaría haciendo usted? Tal vez usted estaría haciendo muchas cosas que a lo mejor pueden ser buenas o malas, pero seguramente no estaría en su casa, no estaría allí encerrado, estaría haciendo cosas que tal vez usted hace cotidianamente, pero en este momento usted está aquí escuchando la palabra de Dios. Dice el texto allá en el versículo 37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice este texto, mis hermanos, que en el tiempo antiguo, en el tiempo de Noé, en el tiempo del diluvio, las personas no entendieron lo que estaba sucediendo antes del diluvio, sino que hasta que empezó a caer la lluvia, empezó a crecer el agua,
Entonces ellos empezaron a entender y decir, bueno, tenía razón Noé. Noé no estaba tan loco, Noé no estaba equivocado. Realmente él tenía la razón. Y entonces ellos empezaron a entender, pero el tiempo ya se había terminado, el arca ya se había cerrado y nadie lo podía abrir porque Dios mismo lo cerró. Así que aunque ellos se acercaran en ese día después de que se cerró el arca, ya no había oportunidad. Así que Dios tiene su tiempo de gracia y tiempo de juicio. En el tiempo de la gracia, realmente Dios prácticamente está rogando a las personas para que se acerquen a Él y les dice lo que conviene y les avisa que vienen tiempos difíciles después de la gracia. Es lo que Dios está haciendo en este momento. Dios está avisando que tienen que prepararse. El juicio y el castigo son para aquellos que desobedecieron a Dios, no para los que obedecieron. Para aquellos que tomaron a juego las cosas de Dios, algunos hasta se burlan de las cosas de Dios y no creyendo porque piensan que nunca se acabaría su vida en esta tierra. La vida en esta tierra no durará mucho. Tal vez es más fácil de entender todo esto si nosotros pudiéramos meditar qué es lo que Dios está diciendo en nuestro tiempo. Mira, yo le voy a decir algo. Una persona joven se siente seguro de sí mismo y piensa que puede hacer muchas cosas y no piensa entonces que algún día llegará el cansancio o algún día llegará la enfermedad y algún día ya no podrá caminar por sí solo y tendrá que necesitar a otro para que le ayude. Quiero decir una frase: es más fácil recordar la juventud, pero es muy difícil imaginarse de cómo serás viejo. Dice el versículo 39 que así será la venida del Hijo del Hombre como en el tiempo de Noé. Antes del diluvio, ellos hacían fiesta, convivían, y entonces no pensaban de lo que estaba haciendo Noé, de lo que Dios le había dicho a Noé, porque pasó mucho tiempo para que Noé construyera el arca. Él no lo construyó de noche a la mañana. Así que la gente tuvo tiempo, muchos años, para que pudiera aprovechar el tiempo de la gracia, para que el día que el diluvio viniera, estarían a salvo. Pero no lo hicieron así. Así que lo que nos enseña este texto es que la venida de nuestro Señor Jesucristo puede suceder en cualquier momento, porque estamos a las puertas de los acontecimientos que van a suceder y que van a seguir viniendo. Así que, amigo, tal vez tú puedes defender mucho tiempo tus propios ideales, tu cultura, tu costumbre, tus tradiciones, pero nada de eso te va a salvar de lo que está a punto de suceder. Cuando las cosas van a suceder, aunque tú no lo quieras y aunque tú lo quieras evitar, eso tendrá que suceder. Hace años, cuando yo iba a la escuela, yo estudié en una escuela bilingüe. Allí hablábamos un idioma, un dialecto que se llama Mije. Entonces el maestro, allá ya en primera de secundaria, nos decía el maestro: prohibido hablar aquí en Mije. Así que nosotros teníamos que hablar en español a ese maestro. Saliendo de clase, pues ya hablábamos y nos sentíamos libres de hablar en Mije.
Ahora este mismo maestro, después de 30 años, 35 años, ese mismo maestro está promoviendo ahora que no deben abandonar su dialecto. Y ahora todo el mundo quiere hablar en español y están olvidando su dialecto. Así que el maestro ahora está promoviendo algo que él mismo decía lo contrario. Así es el plan de Dios. Cuando Él va a hacer las cosas, nada va a detener. Así que no estorbes el plan de Dios, sino que alíñate a Él y acepta su bondad, porque Él quiere que tú te unes a los planes de Dios y seas salvo del terrible castigo que viene por la eternidad a los desobedientes. Versículo 40 al 41 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto quiere decir que habrá una separación. Imagínese usted de que tiene que separarse de su familia, a quien quiere mucho. Pero usted no creyó en Dios, no creyó en Cristo. Aquí es donde no se aplica esta frase que dice, no importa en quién crees, porque eso sí importa y tendrás que ser separado de tu familia por no creer en Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, ahora sí en el versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Velad y orad, dice que nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar siempre pensando en la segunda venida de Cristo, porque dice este texto que será así de una forma sorpresiva, así como un ladrón no avisa cuándo va a llegar. Si eso lo supiéramos, pues entonces cuidaríamos nuestra casa a esa hora, pero realmente no lo dice. Bueno, de esa manera está indicando Jesús, no es que Él nos va a robar, sino que realmente Él está diciendo que será sorpresivo su venida. Así que debemos de estar preparados siempre, debemos de estar atentos a lo que la palabra de Dios dice y los acontecimientos que está pasando en este tiempo. Dice entonces el versículo siguiente, el versículo 44, dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que eso quiere decir que nosotros debemos estar preparados ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces el versículo siguiente, el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Bienaventurado aquel siervo que le haya haciendo, porque dice que Dios le dará todo lo que él tiene para que administre a él. Así es como es un siervo que siempre está listo, un trabajador como usted y yo, que pues tenemos en algún momento algún trabajo, y entonces cuando el patrón o el dueño nos dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, tú siempre vas a estar disponible para aquel. Bueno, así es como dice, así debemos de estar siempre preparados. En alguna ocasión, siempre cuando venía o estaba trabajando y luego pues se iba el patrón, y entonces siempre me volteaba a ver si venía el patrón, porque no quería que me encontrara sin trabajar o estar sentado o estar platicando. Yo quería siempre que él me encontrara trabajando. Así es como Dios quiere que siempre nosotros estemos
trabajando en su obra, siempre estamos alabando a Él, siempre estemos orando, siempre estemos compartiendo la palabra de Dios. Es lo que Él quiere. Eso es lo que dice ese siervo fiel que está haciendo lo que debe hacer. Entonces dice los siguientes versículos, en el versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Dice, si una persona que se desespera y entonces dice, bueno, ya no va a venir, o se confía a sí mismo, no viene, entonces es allí donde dice que la persona empieza a tener fe, empieza a confiarse en sí mismo, pero no solamente esto, sino dice también que empieza a golpear a sus consiervos, a las personas, y obviamente dice aquí que pues empieza a juntarse con los borrachos, pues obviamente que personas así pues pierden la sobriedad, la sensibilidad, pierden el equilibrio, y decía una ancianita, pierden el juicio, hacen cosas que no querían hacer, y es más, no se acuerdan de lo que hicieron al día siguiente. Por eso dice, no te juntes o no te emborraches, porque entonces tú pierdes el equilibrio. Entonces dice, cuando las personas estén así, es allí donde habían perdido su fe. Dice el versículo 50, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es el comienzo del juicio de Dios. Dice, cuando Él venga, se habrá acabado el tiempo de la gracia, y allí empieza el tiempo del juicio. Pero ya los he dicho, mis hermanos y amigos, Dios no quiere castigar a nadie. Por esa razón Él está enviando mensajes con mucha anticipación para que tú te prepares espiritualmente y te entregues a Él creyendo en su amor y en su gracia, y dejar el mal camino y retomar el camino correcto. Así que yo te invito para que tú, que ya crees en Cristo, permanezcas fiel y no pierdes la fe. Siempre espera en el Señor fielmente, pero si tú no tienes a Cristo, ven al Señor Jesús hoy mismo, porque Él te está esperando. Así que, mis hermanos, Dios ama a la humanidad, por eso Él siempre está enviando mensajeros, y tú también puedes ser el mensajero de Dios. Cuando tú entiendes la palabra de Dios, tú puedes también ser el instrumento de Él. Así que yo te invito para que tú también compartes el mensaje. Lo que tú escuchas acá, puedes compartir a otra persona, a tus amigos, a tus conocidos, porque ellos también lo necesitan. Que Dios les bendiga, y yo quiero orar por ti. Yo quiero que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca en tu fe hacia Él. Oremos. Gracias, oh buen Dios, gracias Padre, te alabamos, Señor, tu nombre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, porque en ti, Señor, confiamos y hemos puesto nuestra fe en ti. Rogamos por aquellos, Señor, que están en lucha, en batalla, en su fe, para que tú le des claridad y entendimiento, para que ellos no tengan ninguna duda y tengan fe en ti. Y aquellos que ya creen en ti, Señor, que puedan continuar y permanecer, y que no se desesperen y no pierdan, Señor, la cordura, sino que siempre estén confiando en ti. Bendice pues a este pueblo, a esa gente que escucha este mensaje. Gracias, oh buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Dios les bendiga entonces, mis hermanos, y seguimos orando por ustedes, y esperamos en Dios que pronto nos veamos
en este lugar. Que Dios les bendiga.